Catalá contra las cuerdas. Sus declaraciones sobre el magistrado que emitió el voto particular en la sentencia de la Manada han desatado una ola de peticiones de dimisión. Jueces, juristas y parte de la oposición lo acusan de no respetar la división de poderes. El ministro de Justicia asegura que este hombre, Ricardo González, el que aprecia jolgorio en los vídeos de los Sanfermines, tiene un problema singular que todos lo saben y que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo capítulo ligado a la polémica sentencia contra la que se siguen manifestando incluso fuera de nuestras fronteras. Hoy les hablaremos de la oleada de robos sin cuartel que sufren los locales de hostelería de un barrio de A Coruña, de la muerte de un surfista en una playa de Arteixo o de la amenaza que supone la llegada de especies foráneas en forma de mosquitos ligadas al cambio climático. ¿Se imaginan que dentro de poco en Galicia estemos hablando del Zika o del virus del Nilo? Es lunes 30 de abril, sigue nevando, hay más que contar. La sentencia del caso La Manada abre nuevos capítulos, el último, unas controvertidas declaraciones del titular de Justicia en las que asegura que el magistrado que emitió un voto particular, ya saben, el favorable a la absolución de los condenados, tiene un problema singular, esa ha sido la palabra empleada por Catalá, y que todos lo saben. No solo eso, el ministro de Justicia ha añadido que el Consejo General del Poder Judicial debería haber actuado. Asociaciones de jueces y fiscales y buena parte de la oposición se le han echado encima. Le habíamos escuchado criticar la polémica sentencia. Él mismo comprobó la indignación de la calle, pero Catalá señala ahora de forma concreta a Ricardo González, el juez que pidió la absolución de los 5 acusados de La Manada. A mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema y por un asunto muy delicado en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y en Navarra conoce muy bien esta situación. Los expedientes abiertos al juez son por retrasos excesivos e injustificados en la tramitación de las causas. El ministro no precisa ni explica, pero sugiere incluso que no está en plenas facultades para ejercer y que es el Consejo del Poder Judicial el que tenía que haber actuado de forma preventiva. La labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades. Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podría haber evitado. Las asociaciones de jueces han puesto el grito en el cielo, piden incluso la dimisión del ministro por sus declaraciones. Que consideramos totalmente irresponsables, ¿no? Combatir las resoluciones judiciales a base de poner en cuestión la capacidad del juez me parece totalmente desafortunado. Si este señor continúa un minuto más siendo ministro de Justicia, este país es un auténtico dislate. Este país es un auténtico dislate. Está diciendo, está acusando directamente a un magistrado y además no sabe de qué. El problema lo tiene el ministro y el problema lo tiene este país, que confunde, que no ha entendido en qué consiste la división de poderes. Es un ministro que ya está reprobado por la Cámara del Congreso de los Diputados, es un ministro que tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo por proteger a sus amigos corruptos y por nombrar un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era cometer la corrupción. Creemos que este es otro motivo más que pone encima de la mesa que Catalá debe dimitir. La portavoz socialista, sin embargo, parece estar de acuerdo con Catalá. Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Todo lo contrario que Ciudadanos, que considera que se ha hecho un flaco favor a la separación de poderes. La fórmula, sobre todo para un ministro de Justicia, tiene que ser el respeto a las decisiones judiciales. Obviamente podemos no estar de acuerdo con las decisiones judiciales, podemos comentarlas, podemos criticarlas, pero lo que no se puede hacer es señalar a los jueces personalmente, como ha hecho el ministro, y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer al Consejo General del Poder Judicial. Los ecos de la sentencia de La Manada traspasan ya las fronteras españolas y el movimiento Cuéntalo supera ya el 1.000.000 de tweets. Testimonios de mujeres que ponen voz a las víctimas de abusos sexuales. Relatos que nos hacen tomar conciencia de las situaciones a las que la mujer se enfrenta cada día.
Miles de mujeres fui violada en la calle. Apostaron a ver cuál de los dos me conseguía primero. En las fiestas del pueblo, 2 tíos más mayores que yo me destrozaron la vida. Fui violada por un compañero de la selección de baloncesto. Han dejado de callarse. Mi primo me obligó a masturbarlo. Ahora no me quiero callar más. Y así, casi 1 millón de tweets contando abusos. El movimiento de denuncia surgió el viernes como respuesta a la sentencia de la manada, con un hashtag, cuéntalo. La idea surgió porque las mujeres no tenemos relatos sobre la violencia y el dolor, y pensé que acumulando los relatos de muchas, crearíamos entre todas, un relato propio, algo como una memoria histórica del dolor de las mujeres. Y ha conseguido que lo que estaba oculto se denuncie públicamente. Esa es la base, él se puede contar. El movimiento ha ido más allá del testimonio personal. Me esperó en la puerta con una escopeta de caza. Fui a bailar y terminé ahogada después de violada. Me violaron y me cortaron en pedazos. Hice una fiesta, me violaron y me mataron. Y reivindica a las que fueron silenciadas. La madre de mi amiga no pudo. Celeste está muerta. Pamela ya no puede. Mi prima ya no puede. El éxito es que muchas se sienten identificadas con los testimonios y casi todas con un sentimiento. Tengo miedo cuando me subo, cuando me bajo, cuando estoy sola, cuando camino, por mis amigas. Tengo miedo de salir y no volver más. Las mujeres han tomado las calles y ahora las redes para desahogarse y esperando que tanto dolor cambie las conciencias. Pues en plena polémica por esos 9 años de prisión que les han caído a los miembros de la manada, este jueves saldrá de la cárcel de Brians en Barcelona Gregorio Cano, un violador que, según instituciones penitenciarias, no está aún rehabilitado. Dicen que su riesgo de reincidencia es elevado. De hecho, la Fiscalía ha ordenado a los Mossos que lo vigilen y ha ofrecido protección a sus víctimas. Conocido como el violador de la Verneda, en 1998 fue condenado a 167 años por 15 agresiones sexuales. Cumplió 20, el máximo previsto en el Código Penal. Cano no se benefició, sin embargo, como sí lo hicieron otros antes, caso del violador de la Eixample, de la reducción de pena gracias a trabajos de lavandería o limpieza en prisión. En Burgos, una mujer de 34 años ha muerto tras recibir una paliza de manos de su expareja. El hombre de 36 años ha sido detenido. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada en las inmediaciones de este bar, situado en el barrio de Gamonal. Natural de Colombia, tenía una orden de alejamiento en vigor dictada a raíz de una denuncia que ella, la víctima, había interpuesto contra él por varios episodios de malos tratos. Y en la localidad valenciana de Albal, la Guardia Civil busca a un hombre por incendiar el piso en el que viven su exmujer y la hija de ambos. Se presentó allí con una garrafa llena de líquido inflamable, posiblemente gasolina, roció la puerta, le prendió fuego y se escapó. Ambas no se encontraban afortunadamente en casa en ese momento. El inmueble quedó completamente calcinado y los pisos colindantes gravemente afectados. También en este caso sobre el individuo pesa una orden de alejamiento por malos tratos psíquicos. La crispación sigue instalada en Cataluña. La fachada de un instituto ha amanecido llena de pintadas contra los profesores denunciados por la Fiscalía tras haber humillado a hijos de guardias civiles. Sus nombres y caras fueron divulgados por un medio de comunicación y horas después, en el instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, podían leerse frases como ratas nazis o nazis separatas. PDeCAT y Esquerra han cargado contra el líder de Ciudadanos, contra Albert Rivera, por haber compartido en Twitter el artículo que revelaba las identidades de los docentes. Desde la formación naranja han afirmado que las pintadas son una muestra de fractura derivada del clima de confrontación. El PSC, por su parte, ha señalado que la política no debe entrar en las aulas. Y así detenía la Policía Nacional en Guadalajara a un ciudadano marroquí por enaltecimiento de terrorismo yihadista. Utilizaba las redes sociales para divulgar propaganda de Al-Qaeda y del autodenominado Estado Islámico, incitando a cometer atentados terroristas. Se le han incautado numerosos medios electrónicos, entre ellos terminales telefónicos y diversa documentación de gran interés que ahora analizan los investigadores.
En Alemania no hay un condado de Hitler, al igual que en Italia tampoco existe un marquesado de Mussolini. En Europa ninguna familia de dictador ostenta un título nobiliario, excepto España. Por eso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva tiempo pidiendo que no se renueve el ducado de Franco. Izquierda Unida remite ahora una carta a Felipe VI pidiendo la supresión del título que consideran contrario a la legalidad vigente y que contraviene, dicen, la ley de memoria histórica. Instan al monarca a promover la reparación de las víctimas de la dictadura. La coalición de izquierda pide no honrar más al dictador y evitar que siga existiendo este ducado que quiere heredar Carmen Martínez Bordiú, nieta de Francisco Franco. Más de 20.000 conductores fueron denunciados por exceso de velocidad en solo 7 días y 18 de esos infractores superaban el límite de la vía en más de 80 kilómetros. Podrían caerles 6 meses de prisión y la retirada del carnet durante 4 años. Presten atención a este vehículo. Circula por una autovía a más de 210, es decir, casi 100 kilómetros por hora más de lo permitido y sin abandonar el carril de adelantamiento. Es uno de los conductores cazados por tráfico, solo un ejemplo. En una semana han sido denunciados por exceso de velocidad más de 20.000 conductores, 18 de ellos con un exceso que superaba el límite de la vía en más de 80 kilómetros por hora. Este otro conductor supera los 170, no reduce siquiera al acercarse a una curva peligrosa. Este despiste a casi 150 km/h podría haberle costado caro a este conductor. Se expone a una multa de hasta 600 euros. A los denunciados por superar en más de 80 km/h el límite de velocidad se les acusa además de un delito castigado con hasta 6 meses de cárcel y retirada de carnet durante 4 años, aunque las consecuencias de estas infracciones pueden ser mucho más graves. Atención a esta historia difícil de creer, desde luego. Una vecina de Santiago lleva 10 meses esperando los resultados de la autopsia de su hijo muerto en accidente de tráfico. Sabe que el informe forense está terminado desde hace 2 meses, pero la huelga en la justicia ha sido el colofón para sentirse completamente abandonada por la administración. Isto non podía pasar a unha familia. Isto tiñen que as autoridades mirar, ser máis rápidos nos asuntos. Levo 10 meses esperando por unha resposta. 10 meses. Isto non é normal. Non vexo normal que nos fagan a familia isto. Non é. As autoridades que metan man nestas cousas. Isto non me gustaría que lle pasara a outra familia. Non me gustaría que as autoridades tomaran nota desto que me está pasando a min e que non lle pudera pasar a outra familia. Tiñan que chegar a Santiago e non nos ir a Ourense e volver ao día seguinte. Isto non é lógico para unha familia. Puxen no Valedor do Pobo e nin eso lle contestaron. Nin o Valedor do Pobo lle contestaron. Tiño as cartas aquí todas das respostas do Valedor, pero non lle contestaron ni siquiera nada. É tan difícil contestar despois de 10 meses. Non pido un mes nin 15 días, pido 10 meses. Un hombre de 36 años, vecino de A Coruña, moría esta mañana en la playa arteixana de Repibelo cuando practicaba surf. Era mediodía cuando saltaba la alerta, la víctima se encontraba a la deriva y fue ayudada por sus propios compañeros para salir del agua. Hasta la zona se desplazaron Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y 061. Estaba inconsciente. Le practicaron una reanimación cardiovascular pulmonar y consiguieron recuperar su pulso. Una vez estuvo estabilizado, lo trasladaron al Hospital Universitario de A Coruña, donde acabó falleciendo. Se había colgado ya la soga al cuello, in extremis lo salvaron de morir efectivos de la Policía Nacional y del 061. Este suceso espeluznante ocurrió este fin de semana en Ourense. Un hombre de 62 años se iba a quitar la vida. Avisó a una vecina suya. Los agentes se presentaron enseguida en la parte de atrás de la casa y comprobaron que el hombre estaba subido a una escalera metálica con una cuerda atada al cuello, tensa y sujeta a una viga de acero del techo. Amenazó con un "no entréis o me tiro". El hombre llegó a lanzarse, pero fue sujetado por las piernas por los agentes, evitando así que se asfixiase. Vecinos de 80 años enfrentados a un centro comercial que no ha aceptado la propuesta para instalar un ascensor en su edificio. Una polémica que afecta a ambos inmuebles, al
al que viven personas con movilidad reducida, pero también a un establecimiento de comida preparada. El conflicto, que dura ya 2 años, nos lleva hasta el barrio Vigues de Coia. Peregrina de 85 años llega de la compra junto a su marido Antonio de 87. Necesita un andador para moverse y su edificio sin ascensor le dificulta salir cada día a la calle. Yo sola no bajo. Si tuviera ascensor iría más a la calle, iría con el carrito paseando por ahí. La mayoría de los vecinos de este edificio son personas mayores. Cuando hay que subir al cuarto, hay otras personas allí en el cuarto, a veces tenemos que nosotros los vecinos salir y ayudarles. Por lo que hace ya 2 años acordaron instalar un ascensor. La sangre va aflojando y las piernas no pueden ya. Sin embargo, la voz discordante la pone el centro comercial que tienen debajo. Hay un local o varios locales pues que se niegan. Los comerciantes dicen que no se oponen a su instalación. Nosotros lo que queremos es que traigan un proyecto y después hablamos. Algo que la comunidad dice que es imposible presentar sin realizar un estudio previo. Un pequeñito agujero que tenemos que hacer de 1 centímetro, que es una cata, para poder determinar exactamente en dónde quedarían la instalación del ascensor. Estos vecinos esperan una solución para poner fin a esta necesidad de su día a día. El médico de Serra de Utes empezó a ver demasiados casos parecidos en su consulta. Llegó a contar 86 diagnósticos de cáncer desde 2015. En algunas aldeas, como Cruceiro de Roo, las estadísticas se disparaban. Ahora el laboratorio de Radón de Galicia está realizando mediciones para saber si este gas radiactivo que emana del subsuelo tiene o no la culpa. La respuesta que todos buscan. Cuando ves que, pues eso, estamos hablando de 26 casas, 23 personas tienen cáncer, pues la cosa preocupa. Y es que en este pequeño pueblo gallego el porcentaje de personas con cáncer es demoledor. Chus fue la primera en darse cuenta. Mi padre estaba sufriendo cáncer y entonces empezaron a llegar a mis oídos noticias de que varios vecinos estaban teniendo también la misma enfermedad. El médico de la localidad corroboró las sospechas de sus vecinos con un estudio que pone los pelos de punta. La prevalencia en una población diana está entre el 3-4% de pacientes con cáncer. Aquí estamos en el 28%. Ahora todos buscan el porqué de este alto índice. Creen que detrás puede estar el radón, un gas imperceptible que procede del subsuelo y que puede ser muy perjudicial para la salud. Mi madre está ahora padeciendo un cáncer cerebral y yo estoy plenamente convencido de que es el radón, porque bueno, en casa lo analizamos y había niveles muy altos. Hay estudios que avalan la relación entre el radón y el cáncer de pulmón, pero por ahora no hay evidencias de que propicie otros tumores. Si encontramos algo de eso, sería efectivamente abrir una vía para investigar en otros cánceres. Dentro de 3 meses estos dispositivos les dirán si hay o no una alta concentración del gas en sus casas. Si no es de radón, si es, por lo menos saberlo. Quizá entonces encuentren una explicación a algo que no consideran una casualidad. Es la tercera vez que le roban en el bar en los últimos 2 meses en el barrio coruñés del Viña. No ganan para disgustos con los ladrones. El último ataque tenía lugar esta misma madrugada, momento que captaron las imágenes de seguridad de la cafetería. 2 individuos golpeando con extrema violencia la tragaperras y huyendo tras llevarse la recaudación de la máquina. Les pareció un robo fácil, pero una cámara de seguridad les delató. La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ponte Areas e investigado a otros 2 por el asalto a un piso en la localidad. No tuvieron que forzar la puerta, no tenía la llave pasada y la abrieron con una radiografía. Una vez dentro, sustrajeron una caja fuerte, además de joyas. Uno de los investigados es vecino del edificio. Denunció que habían retirado 2.800 euros de su cuenta bancaria sin su consentimiento. Es lo que le ocurrió a un vecino de Allarit de 67 años que ni siquiera sabía dónde estaba la tarjeta con la que se estaban realizando esas retiradas. Tras poner la denuncia, la policía ha dado con el presunto autor. Se trata de un joven de 22 años, también de Allarit. 3 meses antes le había comprado el coche al afectado, que se había dejado dentro del vehículo su tarjeta de crédito. El policía detenido ebrio tras embestir con su vehículo al terrazo en Ourense y causar 3 heridos leves había sido arrestado 2 semanas antes por otro incidente. El agente ha sido suspendido de empleo y sueldo y le han retirado el arma reglamentaria. En el momento de la detención, el policía, que iba armado, intentó morder a compañeros suyos cuando trataban de hacerle la prueba de alcoholemia y drogas. Cuando se cumplen 24 años del crimen, piden que se prorrogue la investigación de Oceao tras décadas, aseguran, de chapuza policial.
Les hablamos de las víctimas, de las 2 víctimas de ese asesinato. Esta misma tarde han convocado una concentración frente a los juzgados de Lugo. Están a la espera de que se confirme si se seguirá indagando o no en el caso. Así estaba el ambiente el pasado viernes durante la votación de los trabajadores de Xustiza. Los 4 sindicatos partidarios de aceptar la última oferta de la Xunta manifestaron que habían sido coaccionados por el sector crítico. Pues bien, los grupos sindicales pro acuerdo han rechazado hoy llevar a sus compañeros ante la Fiscalía por los altercados. Eso sí, les piden que revisen seriamente su catadura democrática. Una paciente lucense afectada por el ESURE se quedó sin operación cuando ya estaba en quirófano. La afectada dice que cuando estaba a punto de ser intervenida en el hospital de Lugo se presentó una doctora que le dijo que el quirófano había sido trasladado, argumento que ella no entendió. Por este motivo y por lo que define como maltrato del personal, ha presentado una denuncia. El Sergas asegura que la intervención no era urgente y que se aplazó por prolongación de intervenciones anteriores. Nuestras temperaturas, nuestra vegetación y ahora también el cambio climático hacen que Galicia sea un destino propicio para los mosquitos. No preocupan tanto sus picaduras, sino su potencial peligro como transmisores de enfermedades. Galicia se pone en alerta y busca detectar la posible llegada de estos mosquitos foráneos para actuar cuanto antes en caso de que sea necesario. En Galicia hay el mosquito común, hay un montón, hay de otros tipos que tampoco se consideran peligrosos. Ahora mismo se detectó en Galicia por Arbo la presencia de un tipo de Aedes, que es de zonas climáticas tropicales. No es el mosquito tigre, o sea, no tiene tanta preocupación, pero están empezando a llegar mosquitos de otras zonas y puede llegar tranquilamente. Es un clima idóneo de Galicia para que lleguen, para la llegada de los Aedes, porque hay mucha humedad y ahora con el cambio climático suben un montón las temperaturas. Ya se ha visto el verano pasado y eso es un problema, porque es que aparte de que tienen mucha facilidad de adaptación, llegan aquí y se asientan. Ya ha llegado a España en 2004 y se ha extendido por prácticamente toda la costa mediterránea. Está en Andalucía, en País Vasco, están en Valencia. Bueno, se ha propagado muy rápido. Así a simple vista no se ve ninguna captura, pero bueno, luego cuando estés en el laboratorio sí que lo puedes ver, porque como la red es negra, entonces simplemente habría que sacarlo con cuidado, porque claro. Y de ahí pues al laboratorio se matarían por congelación y luego procederíamos a la identificación. Aquí dentro hay un ventilador, entonces cuando se está conectada la corriente hace succión, aspira a los mosquitos impidiendo que salgan. Este sería el cebo, es un cebo químico, específico para Aedes, pero bueno, también puede traer otro tipo de insectos. Después de sustancias volátiles que simulan como las sustancias que expulsan los mamíferos, que son los hospedadores. Entonces se ven atraídos, como el CO2, por ejemplo. Se suele colgar en zonas un poco superiores a 1 metro para aumentar el número de capturas. También incluimos un termómetro con las temperaturas mínimas y máximas para saber cuándo aumenta el número de capturas, el tipo de clima que los favorece. Y también tenemos este otro tipo de trampas. Esta concretamente sería de oviposición. No tendría mucho más, es un tubo donde se mete agua y se le añade una tablilla de madera, como la que veis aquí, que es donde los ejemplares de Aedes, por ejemplo, pondrían los huevos, si es que hay. El mosquito es el vector de los virus que son los que provocan la enfermedad. Entonces, el mosquito en sí puede estar y no presentar el patógeno. El caso es que si está el mosquito y hay, por ejemplo, aquí un caso de dengue o malaria o cualquier tipo de enfermedad en un hospedador y el insecto le pica, lo inserta en su sangre o ya lo trae de otros sitios, le pica a una persona y le puede transmitir el patógeno. Por ejemplo, el dengue es una de las más peligrosas y está considerada una amenaza a nivel mundial prácticamente. La malaria también, aunque se la transmite otro tipo, concretamente el Anopheles. También el Zika, el chikungunya y la fiebre, bueno,
múltiples fríos. La mejor manera de prevenir es hacer muestreos, es decir, implantar una red de vigilancia para detectar de la mejor manera posible el momento en el que entra este tipo de vectores para poder tomar medidas de eliminación, de criaderos y de lo que sea necesario. 8:24 minutos, ya nos escucha Esther Vázquez López, neuropediatra del Hospital Universitario Lucus Augusti. Esther, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Que además te agradecemos enormemente que nos atiendas porque estás de guardia, así que en cualquier momento puede saltar una urgencia, así que vamos rápidamente. Esther, ¿hay motivo para la preocupación desde el punto de vista sanitario? Porque escuchamos hablar de estas enfermedades infecciosas transmisibles al ser humano y obviamente nuestra cara es de alerta y de preocupación. Bueno, sin duda, pues hay una serie de vectores que pueden transmitir patógenos a través de la picadura, tanto pues los mosquitos de los que acabamos de hablar ahora, como también las garrapatas. Y sin duda, pues sin más, hemos de estar atentos a esas posibilidades, pero no en absoluto alarmarnos sobremanera. Cuando el Centro Europeo para el Control de Enfermedades dice que este tipo de patologías transmitidas por estas especies deben ser una prioridad para las autoridades de salud pública, ¿en qué situación nos encontramos? Desde el punto de vista de la atención sanitaria, ¿estamos preparados para hacerles frente? Sí, sin duda estamos preparados para hacerles frente, pero tal vez lo más interesante sea hacer precisamente una labor de concienciación social, como muy bien estáis haciendo vosotros, a través de un medio de difusión como es la radio, para que la población general, para que nosotros mismos estemos un tanto atentos a las posibles picaduras de vectores, como por ejemplo pueden ser mosquitos, como pueden ser garrapatas, y en concreto en las garrapatas es importante el ir a aquellas zonas con abundante vegetación lo más protegidos posibles para evitar precisamente esas picaduras por garrapata. Y de haber sufrido una picadura por garrapata, lo interesante es revisar nuestra piel y retirarla lo antes posible, porque en concreto con las garrapatas necesitamos un mínimo entre 24 y 48 horas, incluso a veces un poco más, para que ellas puedan transmitir el agente infeccioso. Es decir, necesitan estar alimentándose durante bastante tiempo para transmitir al agente infeccioso. Con lo cual, si a la vuelta de una zona con abundante arboleda o arbustos o una zona en el campo o en el bosque, nos revisamos y nos retiramos precozmente la garrapata, este vector, pues habremos reducido enormemente el riesgo de adquirir una enfermedad infecciosa transmitida por vectores. Esther, ¿se liga la presencia de esa garrapata transmisora de la enfermedad de Limia a la zona nororiental de Galicia? O sea, que Lugo es de alguna manera también radio de acción. ¿Habéis atendido casos en el hospital de Lugo? Bueno, hemos de decir que la enfermedad de Lyme es una enfermedad infecciosa bastante frecuente por Centro Europa, incluso en el norte de Europa, pero sin embargo en España, si lo comparamos con la incidencia en Europa, tiene una incidencia bastante baja. Sin embargo, en concreto en Galicia y muy especialmente en Lugo, esto no es así exactamente. De hecho, Lugo es la provincia española con una mayor incidencia de enfermedad de Lyme. Y hay algunas zonas, algunos ayuntamientos concretos, como puede ser Ribeira de Piquín, Afonsagrada, Pontenova o Incio, con una incidencia semejante a de las zonas con mayor incidencia de enfermedad europea. ¿Y se sabe por qué justo estas zonas, Esther? Bueno, lo que sí sabemos es que son muchos los factores epidemiológicos que influyen a la hora de determinar la incidencia de esta enfermedad. Influye, por supuesto, el riesgo de contacto de las personas con el aire libre. Influye, por supuesto, la densidad de garrapatas que puede haber en una zona. Influye también el porcentaje de garrapatas que están infectadas por Borrelia. Influye el clima, evidentemente. Cuanto mayor sea la humedad y la temperatura media, no sea una temperatura que oscile excesivamente entre las máximas y las mínimas, estaremos generando un ambiente muy propicio para la garrapata. El hecho de que haya animales de los que la garrapata se pueda alimentar en abundancia, como ocurre en Galicia y en concreto en Lugo, tenemos mucho corzo, tenemos muchos roedores, eso favorece en definitiva que haya más garrapata y con esto pues aumenta el riesgo de enfermedad, lógicamente. Hablabas antes de cómo la persona tiene que actuar rápidamente para que esa enfermedad no se desarrolle. En caso de que así sea, la enfermedad de Lyme, ¿de qué manera se manifiesta, Esther? ¿Ante qué síntomas deberíamos estar alerta? Bueno, pues el caso es que es una enfermedad bastante peculiar porque evoluciona en fases, intercalando periodos de enfermedad con periodos de remisión. Y el caso es que las manifestaciones clínicas pueden ser bastante variadas.
desde manifestaciones cutáneas, que el Lyme tiene una manifestación cutánea exclusiva de esta enfermedad, que es precisamente una lesión eritematosa en la piel, en la zona de la picadura, que va creciendo de forma centrífuga y al tiempo que va creciendo con un halo rojo se va quedando por el centro. Esa lesión, que se llama eritema migrans, es exclusiva de la enfermedad de Lyme y frente a la que debemos estar muy atentos. Pero esta enfermedad también puede dar manifestaciones a nivel cardíaco, a nivel neurológico, incluso también a nivel articular. Es una enfermedad, por tanto, con una clínica muy variada. En cualquier caso, ¿no sería mortal? Es una enfermedad que, si se hace un diagnóstico adecuado, con un tratamiento antibiótico correcto, tiene un pronóstico excelente en la mayoría de los casos, con una curación completa. No en el 100%, pero sí en la gran mayoría de los casos. No estaríamos hablando de la gravedad asociada, por ejemplo, a enfermedades como el dengue, el zika, el chikungunya. Bueno, esas son enfermedades que pueden tener unas manifestaciones realmente muy graves, pero también hay ocasiones en que son enfermedades que se manifiestan de forma mucho más liviana. Es decir, hay también un amplio abanico de posibilidades clínicas. En concreto, en la enfermedad de Lyme, tratada adecuadamente y de forma no tardía, el pronóstico es excelente, en la mayoría de los casos. De todos modos, nos quedamos, Esther, con que esa red de trampas ampliada a lo largo y ancho de Galicia no se ha detectado de momento ni adultos ni huevos de la especie de mosquito que transmite todas estas enfermedades que estamos mencionando, como el dengue, como el zika, con el chikungunya, y que esperemos que en los próximos años no tengamos que hablar de ellas como algo más habitual en Galicia, ¿no? Esperemos, sí. De todas formas, hay que diferenciar entre los mosquitos y las garrapatas. Sí, claro. En definitiva, son vectores los dos, pero también transmiten enfermedades diferentes, que transmiten patógenos también diferentes. Esther Vázquez López, neuropediatra del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lula. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes. Un tiempo que al menos de momento no parece estar siendo demasiado propicio para esas especies de mosquitos acostumbradas a climas cálidos. Y es que a las puertas de mayo, en buena parte de España sigue nevando. También aquí en Galicia, donde los peregrinos que llegan a Ocebreiro se encuentran una buena capa blanca bajo sus pies. Aunque parezca diciembre, les aseguramos que estas imágenes son de hoy mismo. Parece puro invierno total. En Asturias la nieve es protagonista indiscutible. Sí, bastante. Termómetros desplomados y un manto blanco que cubre casas, árboles y todo el paisaje a tan solo un día de mayo. Está precioso, es que esto parece una estampa navideña, pero en mayo. Estampa navideña también en Galicia. La verdad es que es espectacular. A mí me encanta. Paisaje idílico que algunos han querido inmortalizar, mientras que a otros les ha pillado haciendo el Camino de Santiago. La lluvia la tenemos un poquito prevista, pero la nieve la verdad que es que no. En Valladolid, abrigos y bufandas vuelven a inundar las calles. Ya casi plumas tenemos que sacar. Porque con los termómetros a 6 grados, el frío... Mucho frío. Se nota. Se nota. También se nota en Madrid y en Bilbao, donde les espera un puente pasado por agua. Pues como siempre, cuando tenemos fiesta, a llover. Aunque allí están. Ver Bilbao en su hábitat natural también me gusta. Algo más acostumbrados. Mañana martes Galicia se va a quedar en una zona de influencia de las altas presiones, pero no se hagan ilusiones porque va a ser algo transitorio. Se espera una situación, eso sí, un poquito más estable que la de jornadas pasadas. Vamos a amanecer con cielos despejados, bancos de niebla en muchos puntos del interior de la comunidad e intervalos de nubes bajas en el tercio norte. A partir del mediodía se van a alternar cielos con nubes y claros. Temperaturas mínimas van a sufrir un ligero descenso, con heladas en zonas del interior de Galicia y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Tendremos temperaturas bastante frescas en Lugo o Santiago, localidades que van a registrar mínimas de 2 y 3 grados respectivamente. Un poquito más suave será la jornada en Ourense, con máximas de hasta 18 grados. Será, junto a la gallina de Mos y el porco celta, una de las protagonistas del Salón de Gourmets que se va a celebrar en Madrid entre el 7 y el 10 de mayo. Les hablamos de la raza cabra galega, en peligro de extinción, aunque cada vez más ganaderos apuestan por ella. Carne magra, de sabor intenso, muy apreciada, procedente de un animal todoterreno que sirve, lo van a ver incluso, hasta para evitar la propagación de incendios forestales.
A cabra galega é un animal autóctono en peligro de extinción, é unha raza de carne, empezouse a recuperar fai aproximadamente 8 ou 9 anos, e, bueno, é un animal que se adapta moi ben ao monte, bueno, un dos animales que se podría ter para que non houbera incendios e para que o monte estuvera cuidado e estuvera limpo, pois eu penso que é a raza que máis se adapta a estas características. A produción de cabra galega é para criar para cabritos e para despois aumentar os rebaños con femias que se van criando na explotación. A carne de cabrito galego é riquísima, un animal que ten moi pouquiña grasa, que ten un sabor exquisito, bueno, como outro tipo de animales autóctonos que se están recuperando e os criadores están apostando moito por eles. Bueno, é unha das razas que habría que seguir cuidando e criando e mellorando. Se lo contábamos hace unos días, se vende Pazo en Castroverde del siglo XVII por menos de lo que cuesta un piso en el centro de Madrid. Hoy volvemos a ese Pazo, al Pazo de Carballedo, con una buena excusa. Nos abren sus puertas para ver cómo es por dentro. Sus propietarios, 4 hermanos, lo venden por 700.000 euros. Buscan alguna fórmula para que alguien se haga cargo de esta construcción que por dentro se cae a pedazos, aunque parece difícil que esa fórmula pase por la administración más cercana. El alcalde de Castroverde asegura que en su concello ya tienen otros 5 como este. El patrimonio histórico se derrumba sin que nadie quiera asumir el coste de la rehabilitación. Es la segunda vez que intentan ponerlo a la venta. En una primera ocasión se interesó por este lugar un empresario mallorquín que buscaba un lugar para criar caballos selectos. Otra persona también se interesó por él con una idea de abrir en este lugar una residencia geriátrica de lujo, pero ninguno de estos 2 proyectos cuajó. Ahora nos preguntamos si habrá alguien que quiera salvar este paso del año 1660. Nosotros nos marchamos, ya siguen informados de toda la actualidad al minuto en lavozdeGalicia.es. Volvemos mañana, como siempre, a eso de las 8. Adiós.